¿De verdad alcanzó a salir? ¿Alcanzó a salir? ¿En qué pedacito quedaron las pasadas, Manichi? Yo tengo desorden de hojas. Es que yo me quedé atrasada en un pedazo. Entonces, ¿qué es lo único que ustedes van a ver acá? En esta parte que les había dicho que tenemos el base de datación. Recuerden que es una base de datación irreversible. ¿Las permito? Es una base de datación irreversible. Por ende, por culpa del óxido nítrico, por medio del óxido nítrico sin interfaz inducida, eso lo que hace es que el órgano se ahogue en su propia sangre. Al ahogarse en su propia sangre, empieza a estar hipóxico, después necrótico, después una falla multiorgánica, y por ende pues el animal va a fallecer. Una falla multiorgánica. Entonces, ténganlo presente que esa vasodilatación es irreversible. Ustedes por más de que intenten colocarle vasoconstrictores, aumento de la presión arterial, de lo que sea, ustedes no van a lograr estampar las finales. De manera inevitable va a fallecer en esta fase. La mortalidad es prácticamente un 95%. Signos clínicos que se van a observar acá. ¿Qué creen ustedes? Disnea, puede ser. Entonces, la nota disnea. Hipotermia, taquicardia o bradicardia. Por favor, acuérdense el celular. Porque sé que no saben hablar que no sirve una chistosa. Bradicardia, taquicardia, también pueden tener taquipnea o bradipnea. Porque el aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Qué otra cosa? Ortopnea. Es ortopnea. El animal también puede estar con ortopnea. Ortopnea. ¿Qué otra cosa puede tener? Cambios en el comportamiento letárgico, estuporoso, comatoso. Estuporoso, comatoso. Estupor. O sea, letargia, estupor, comatoso. O sea, de más leve a más severo. Letargico es un animal que tiene alteraciones en la escala de Glasgow, ahorita hablamos de eso. Bueno, discúlpame, ahí falta una, fundación. Letargico, estupor, fundación, comatoso. Fundación. Estupor, o sea, primero letargia, luego estupor, luego fundación y luego cada uno va perdiendo más reflejos finales y Profe, ¿cómo era? Letargia, estupor. letargia, estupor, fundación, sin H, obtundación, sin H. Obtunación. ¿Cómo, profe? Fundación, OB, larga, fundación, obtundación. Yo no fui. Yo no le dejo bien cuadrado. Profe, perdón. ¿Qué era obtundación? Es otro estado de alteración de conciencia. No solo de internacionalidad. Profesor, ¿es diferente a obnubilación o es el mismo? No conozco fundación, creo que sí. ¿Obnubilación o No obnubilación? estoy seguro. ¿Sí? ¿Ahora? No pude ahora. No sé. ¿Qué otra cosa puede tener el animal? Claro, puede más. Puede más. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Solamente además? Deshidratación parcial, no tan probable. Ni específicos y fuera de cosa. Hemorragias. Hemorragias.
Empezamos con shock séptico. Eso ahorita hablamos un poquito más en detalle. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, vamos a empezar hablando del shock séptico, que es uno más en detalle, y ahorita hablamos un poquito más de cómo detectarlo, qué herramientas tienen ustedes para poder evaluar ese tipo de cosas de manera clínica. El shock séptico se denomina una respuesta inflamatoria exacerbada frente a una infección. Entonces, una respuesta inflamatoria exacerbada frente a una infección. Una respuesta inflamatoria exacerbada frente a una infección activa. Recuerden que tenemos dos tipos de bacterias, las gram positivas y las gram negativas. Esas gram positivas y las gram negativas tienen unos factores de virulencia. Esos factores de virulencia tenemos de dos tipos. Las gram positivas es el peptidoglicano. Entonces tenemos varios factores de virulencia, una de las gram positivas que tienen el ácido teicoico y el ácido lipoteicoico, ambas moléculas están en el peptidoglicano de las bacterias. Y recuerden que el factor de virulencia más importante de el lipopolisacárido. El lipopolisacárido es sumamente importante. Recuerden que es una molécula, uno de los factores de virulencia más importantes que puede tener un agente bacteriano. Recuerden que eso solamente es de gram negativas. ¿Cuál es la diferencia del shock séptico en comparación del resto de tipos de shock que habíamos hablado hasta el momento? Es que el shock séptico va a entrar en la segunda fase del shock como tal, o sea, en activación metabólica rápida. Va a entrar directamente en esa fase, se va a saltar todo lo contrario, o sea, es mucho más agudo y mucho más agresivo. Sí, el shock séptico, diferencial de este tipo de shock, va a entrar en la segunda fase del shock, o sea, en la activación metabólica compleja. Mucho más agresivo, mucho más agudo. De una vez les digo, si ustedes en la fisiopatología me llegan a colocar algo de inteligencia artificial, les queden cerrando. Se los valida en talleres, están reprobados. Créanme que uno se da cuenta que cuando ustedes están usando inteligencia artificial. Por si acaso. Segunda fase del shock. ¿Por qué? Porque recuerden que habíamos hablado de algo que se llama la triada de Virchow. La triada de Virchow, si se cumplen dos de las tres condiciones, vamos a tener que microtrombosis, vamos a tener formación de trombos. De esos tres factores, ¿cuáles son? La primera, hipercoagulabilidad, la segunda es la neumotelia, la tercera es turbulencia o alteración del flujo. Ya lo habíamos hablado. Recuerden que en lo que habíamos visto previamente en toda esta cadena de shock, ¿qué es lo que está pasando con la sangre? La sangre o se está emposando o está de manera turbulenta, está cursando, si el corazón todo el tiempo está teniendo fuerza, pues la sangre va a salir con fuerza, por ende va a salir con turbulencia. Entonces ya tenemos uno, por el corazón mandando la sangre así, va a tener turbulencia, y lo segundo es que este lipopolisacárido, el ácido teicoico y lipoteicoico, producen daño endotelial directo. ¿Listo? Producen daño endotelial.
O sea, estas bacterias producen lesión endotelial. Y adicionalmente a eso también recuerden que les había dicho que estos factores de virulencia pueden activar la vía intrínseca de la coagulación de manera directa. Entonces, sobre todo el lipopolisacárido va a inducir activación de la vía intrínseca de la coagulación. Se activa la vía intrínseca de la coagulación que se forman trombos. ¿Listo? Van a formar trombos. O sea, hace coagulación intravascular diseminada muy rápido. ¿Listo? Una característica principal del shock séptico es que hace CID. De manera muy rápida. ¿Estás diciendo de las gran positivas o de las Ambas. Ahora, la coagulación intravascular diseminada de sepsis es mucho más severa que cualquier otro tipo de shock. O sea, vamos a tener muchísima más formación de trombos. Ahora, esos trombos normalmente casi siempre van a ser tromboembolismos pulmonares. O sea, siempre van a llegar al pulmón. Recuerden que cuando un trombo viaja, o sea, hace un tromboembolismo, se deposita, tapona el vaso sanguíneo, pues ¿qué va a producir en el órgano? Que se infarte. Eso va a producir que el órgano se infarte. Si un órgano se infarta, va a producir inflamación, va a producir salida de fibrina, va a producir hemorragias, va a producir edema pulmonar y hemorragia pulmonar. Profe, pero el infarto, ¿qué quiere decir infarto? ¿Qué quiere decir infarto? O sea, pues falta de irrigación sanguínea o Eso que es se daña completamente. Eso es ¿qué quiere decir infarto? Lo digas en sus clases. Necrosis de coagulación. Exactamente. O sea, y esa clase fue virtual. Entonces hay que ver las clases. Entonces, el órgano se infarta, va a haber exudación de fibrina, va a haber inflamación y aparte de eso vamos a tener edema y hemorragia. Estas características que les acabo de decir, todas se les denomina daño alveolar difuso. Para que por favor el siguiente semestre se meten la materia conmigo y yo le empecemos el respiratorio y yo les hablé de esto, pues se acuerden de que algo lo oímos, de que es lo insecto. Profe, ¿cómo era que se llamaba? Daño alveolar difuso. También clínicamente lo conocen como síndrome de distrés respiratorio agudo, ARDS. Posiblemente ese lo habrán escuchado alguna vez, ARDS, o lo van a escuchar. ¿Listo? Distrés respiratorio agudo, ARDS. Aquí síndrome de distrés respiratorio agudo. Síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Listo? Hay una razón en la que ustedes tienen un paciente que está en shock séptico, ustedes lo lograron salvar, le colocaron antibiótico terapia, le colocaron antiinflamatorios, antioxidantes, lo sacaron adelante. Ese animal dura un tiempo estable, de momento a otro muere. ¿Listo? Y cuando uno va y mira, uno observa el pulmón y el pulmón está supremamente lesionado. Y es por eso. El shock séptico genera tanto tromboembolismos, ellos viajan al pulmón, generan esa lesión, los animales normalmente mueren a los 15 días, al mes, a
shock séptico, por más de que no los maten en el momento, los puede matar más adelante. La sepsis es muy larga, muy larga. Pocos animales se salvan de sepsis, pero por eso hay que reconocerla de manera temprana. Ahorita les voy a enseñar cómo. Ahora, el lipopolisacárido puede producir lesión endotelial de dos maneras, de manera directa e indirecta. Entonces, de nuevo, lipopolisacárido o el ácido hipotecórico, como cualquiera de las dos, utilizamos como modelo ejemplo el lipopolisacárido porque es más frecuente que una gram negativa produzca sepsis que una gram positiva, igual lo producen ambas. De manera directa, ¿qué hace? El lipopolisacárido en sangre se une con una molécula ligadora de lipopolisacárido, o sea, una proteína plasmática. Recuerden que cualquier molécula en sangre tiene que viajar por medio de una proteína plasmática. Entonces, el cuerpo no es que produzca una proteína plasmática para transportar lipopolisacárido, no tiene sentido. Es una proteína que normalmente transporta otras moléculas, pero que también tiene afinidad por el lipopolisacárido. ¿Qué es lo que pasa? Ese lipopolisacárido se une a la molécula ligadora del LPS, se adhiere al endotelio y lo perfora. Este factor de virulencia puede destruir el citoplasma de la célula directamente. De manera indirecta, el lipopolisacárido también se une a la molécula ligadora del lipopolisacárido, pero esta unión funciona como un patrón molecular asociado a patógenos, o sea, desencadena una respuesta inflamatoria. De nuevo, esta unión desencadena una respuesta inflamatoria. La indirecta, sí. Desencadena una respuesta inflamatoria indirecta. Desencadena una respuesta inflamatoria. El sistema inmune se activa. ¿Vale? ¿Y qué va a producir? Va a hacer que se produzcan exceso de citoquinas. O sea, una producción excesiva de citoquinas. Va a haber producción excesiva de citoquinas. Respuesta inflamatoria indirecta y activación del sistema inmune. Producción excesiva de citoquinas. Producción excesiva de citoquinas proinflamatorias. ¿Listo? O sea, va a producir tormenta de citoquinas. Eso es lo que ustedes posiblemente hayan escuchado previamente como tormenta de citoquinas. ¿Eso quién lo hace? O muy frecuentemente, ¿quién lo puede hacer? El coronavirus, o sea, el COVID. La gente se moría, era por el virus no generaba lesión, sí, pero la gente se moría era por la respuesta inflamatoria exacerbada del cuerpo. El cuerpo producía una cantidad excesiva de interleuquina 1, de factor de necrosis tumoral alfa, y la persona se moría era por el sistema inmune. Ahora, este interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral alfa en exceso va a producir dos cosas. Lo primero es que los neutrófilos se activen. Y lo segundo es que el endotelio produzca integrinas de membrana. ¿Alguien se acuerda que es una integrina de membrana? ¿Para qué sirven las integrinas? Becam.
respuesta inflamatoria. Las células normalmente hacen el rolling, después adhesión débil y después adhesión fuerte cuando van a inflamar un órgano. Normalmente cuando se adhieren de manera leve solamente se pegan a el glicocálix del endotelio. ¿Qué es el glicocálix? Bueno, no les voy a meter más palabras. Luego, si se van a quedar a patología van a estudiar mucho el glicocálix del endotelio. No les voy a complicar la vida con eso. Profe, activaba los neutrófilos y qué más. El endotelio hace que el endotelio produzca integrinas de membrana. ¿Qué hacen las integrinas de membrana? Miren la que dice ahí, específicamente es la ICAM1, que se llama, miren las siglas en inglés en la parte de abajo, Intercellulation Molecule tipo 1. O sea, es una molécula integrina de adhesión celular. ¿Listo? Pues miren lo que hace el lipopolisacárido. Activa neutrófilos. ¿Qué significa que un neutrófilo se active? Que va a empezar a botar sus moléculas al exterior. ¿Qué hace un neutrófilo cuando llega a un tejido conectivo? Recuerden que los neutrófilos su función principal no es fagocitar. Lo hacen en la segunda fase, pero lo primero que hacen, ¿qué es? Opsonizar. Romperse y opsonizar lo que hay ahí. No, opsonizar tampoco opsonizar. Pero la opsonización la hacen los glóbulos. Si se rompen, pero que se rompen las vesículas, que tienen interior las vesículas, los neutrófilos. Lo que contiene son los tóxicos. ¿Cuáles tóxicos? Mónica, tú tienes mi borrador, ¿cierto? ¿Qué dijo después de ICAM 1? No sé qué. ¿Me parece usted? Ah, no, solo digo lo de ICAM, lo que significaba. ¿Qué se ha hecho? ¿Dónde le puedes hacer zoom? O hacer de pronto más. A mí me un poquito complicado, ya sería mañana. Pero podríamos congelar esto mañana, si deseas. Sí, yo preferiría. Sí, o pero. Uy, qué puta se le... Ay, la cagué. Sí, ¿Cómo se les olvidó? Sí, pues sí. ¿dónde se está perdiendo? Entonces, ¿qué hace? Que los neutrófilos se activen y induce a que la célula endotelial produzca integrinas de membrana. La integrinas de membrana es la ICAM1. ¿Esa ICAM1 para qué sirve? Para que esa molécula, los neutrófilos puedan adherirse. Entonces, fíjense lo que está haciendo el lipopolisacárido. Ahorita les menciono que tiene los neutrófilos en su interior. El neutrófilo que está activado entonces se va a unir a la ICAM1. El neutrófilo que está activado se va a unir a la ICAM1. Y el lipopolisacárido le ordena al neutrófilo liberar sus glándulas.
El lipopolisacárido le ordena al neutrófilo liberar sus gránulos. ¿Qué tiene el neutrófilo en sus gránulos? Ahora sí viene la pregunta. Lo primero, tiene lisosimas, tiene metaloproteinasas de matriz, tiene radicales libres y radicales y especies reactivas de nitrógeno. ¿Profe, puedes repetir qué tiene? Sí, tiene lisosimas, metaloproteinasa de matriz, metaloproteinasa de matriz, radicales libres y especies reactivas de nitrógeno. Finalmente, ¿qué pasa si, fíjense, el neutrófilo está pegado al ICAM, ¿cierto? El ICAM está pegado al endotelio. Si el neutrófilo se activa y libera todas sus moléculas, ¿a quién va a lesionar? Al endotelio. ¿Sí? Finalmente ahí produce lesión endotelial. Guarda el celular, por favor. Profesor, la única razón para la que se usa el ICAM es para que el neutrófilo pueda llegar al endotelio. Eso pasa normalmente, de manera sana. O sea, cuando hay un proceso inflamatorio, se pierde la labilidad de suspensión, el neutrófilo pasa cerca del endotelio, el endotelio bota la ICAM y el endotelio se pega, el neutrófilo se pega a la ICAM 1, luego sale la BCAM, se pega a la BCAM y después hace diaperesis para salirse por sí mismo. Esa es la cadena de la inflamación. Pero acá el lipopolisacárido induce todo esto y hace que el neutrófilo se active de manera rápida. Por eso es una lesión mucho más severa. Es por eso que cuando uno está en el microscopio y uno ve a veces los vasos en niños, uno puede ver que hay un neutrófilo ahí pegado a un endotelio. Entonces, ¿por qué es? Por eso. Entonces uno reporta eso. Se observa neutrófilos adheridos al endotelio y uno va ganando argumentos para poder decir que el animal tenía shock séptico. ¿Alguna pregunta de esto? Listo. Eso era lo de sepsis. De ahí en adelante es igual. De ahí en adelante los órganos, perdón, de ahí en adelante continúan las fases que ya les había dicho previamente. De ahí ya continúa la parálisis irreversible y todo, y va a morir de la misma manera. Solamente que el shock séptico que es más rápido. ¿Sí? Pero corra. Que me echó borrado. Quédate olvidado. ¿Quién es este? Eso se lo robó. Estás desnudando en el video. Es de Ana. Le pasa el derecho. ¿Qué es borrador? No, mocos. ¿Qué herramientas tienen ustedes para poder identificar si un animal está en shock o está en sepsis? Hay varias. Todo esto está en internet, todo esto ustedes pueden accederlo y es gratis. ¿Listo? Es gratis. El primero se llama el SOFA, el SOFA Score, o se llama Sequential Organ Failure Assessment. Es una evaluación para la falla secuencial orgánica. ¿Qué indica esto? Que usted les permite saber que el paciente depende de una suma de puntos, cómo si el paciente va a entrar en shock o no, o si está en shock o no, o si está en SILS o está en shock séptico, en qué tipo de shock está.
Esto ya está estandarizado para veterinaria, ya está tanto para perros, gatos y caballos, para el resto de especies no. Alguien debería ponerse la 10 y hacer este tipo de cosas en las especies que no están catalogadas, para que lo tengan presente. Sin embargo, el que les voy a mostrar es de humanos, el resto toca mirarlo en libros porque es el único que está virtual. Primero que todo, tenemos aquí el Quick Sofa. El Quick Sofa es algo que ustedes deben realizar siempre que sospechen que el paciente está en sepsis o que el paciente está en shock. Y tiene varios puntos. El primero es esto: alteración del estatus mental del paciente. Alteración del estatus mental. Pues lo que tú misma me dijeron ustedes ahorita: letárgico, obturación, estupor y comatoso. Ahora, ¿ustedes cómo hacen de una manera objetiva para poder evaluar esos cambios del comportamiento o esos cambios del estatus mental? Según la semiología. Son estímulos externos, ¿sí? Pregunto. Que según la semiología, ¿tú cómo evalúas las alteraciones del estatus mental? Si tienen reflejos, ¿qué? ¿Esos reflejos qué son? ¿Qué es esto? Reflejo de amenaza, reflejo pupilar, que contrasaca y que contraiga, que contrasaca. Para evaluarlo como vaya ¿Qué están dependiendo de lo evaluando? que tenga. ¿Cuál? Entonces, ¿cómo lo Específicamente, ¿qué reflejo? Ajá. ¿Qué parte del cerebro están evaluando? ¿Los pares craneales? ¿Los pares craneales? ¿Se están evaluando los pares craneales? Porque cuando ustedes tienen la columna vertebral y cogen una pinza y le chuzan y miran el reflejo particular, ¿hay que están evaluando? ¿Reflejos qué? Espinales. ¿Cierto? Y si ustedes cogen una pinza y le chuzan el reflejo del perro, y el perro no quita la pata, ¿qué están evaluando? ¿Reflejos qué? Ahora sí, periféricos. ¿Listo? Entonces, ¿uno cómo evalúa esto de manera objetiva? Haciendo una evaluación con la escala de Glasgow. ¿Conocen la escala de Glasgow? Esta es la modificada. La modificada. La escala de Glasgow va de 0 a 15 puntos, siendo 15 un paciente sano y siendo 0 un paciente muerto. ¿Qué se evalúa en seres humanos? Pues miren, respuesta a los ojos, respuesta verbal, pero yo no puedo decirle al perro, háblame, ¿cierto? Entonces esa escala está modificada, una escala de Glasgow modificada, que ustedes la pueden buscar. Ustedes buscan en los libros como la de Eichinger, como la Termalí, como la que es de cirugía, la de Eichinger, que es la medicina interna más importante y que deberían tener ustedes a más pequeños, o la Large Animal Internal Medicine, que es el libro de grandes animales. Si ustedes evalúan ahí la escala de Glasgow, a ustedes les muestra. La que ustedes me están hablando es del dolor. Entonces buscan escala de Glasgow de gato, es una escala modificada para poder evaluar las escalas del gato para mirar que tiene dolor. Pero la escala de Glasgow original mide el estatus mental. ¿Listo? ¿Y uno qué hace? Uno mira, le hace reflejos espinales y va sumando puntos. ¿Listo? Si ustedes se fijan ahí, dice respuesta de los ojos. Entonces ustedes le dicen a la persona 4 puntos es espontáneo, que significa que el paciente está así, mirando a todo lado. Entró la enfermera, volvió a mirar. Entró tal persona, volvió a mirar, ¿cierto? Si vieron el video de esta señora que se hizo el procedimiento de Yurixa, si vieron el estatus mental, ¿cómo será de ella? ¿Qué le harían ustedes? ¿La llamaban y ella respondía? No. ¿Pues hay verbal command? No. ¿Tu pain? Posiblemente sí. No hay opening, es +1. No testeable significa que la persona está cerrada y no tiene conocimiento para oír. Que no abra los ojos después que tiene los ojos cerrados, ¿no? Y que responda al dolor es que ustedes le aprieten o le hagan un dolor y la persona voltea a mirar. Ahí no sería el dolor, pero ella cuando le estaban haciendo cualquier tipo de cosa ya no volteaba a mirar. Entonces, ¿qué puntaje le pondríamos? 2. Hagamos el ejemplo ahí. 2. Respuesta a la voz. Respuesta a la voz. Si está intubado, pues no se puede hacer, si no, se tiene que realizar.
Entonces, si está intubado, se coloca no testeable o el que está intubado. Si está orientado, ustedes le hablan qué día es hoy, cuántos dedos está viendo, cómo se llama su mamá, cómo se llama su papá. Esas preguntas que hacen los doctores y los paramédicos básicas es para la escala de Glasgow y así hacen el triage. ¿Listo? Entonces acá, si están confundidos, ustedes le dicen hoy es el 3 de octubre. Pues ya ustedes van diciendo que esta persona está confundida. Si ustedes le hablan y la persona balbucea o no dice ninguna palabra, miren, palabras inapropiadas, sonidos incomprensibles, o simplemente no habla, pues sería más uno. ¿Esta señora hablaba? No. Le colocamos más uno. Respuesta motora. Si está sedada o está paralizada, pues no se coloca, no testeable. Pero si sí la tiene, pues se evalúa. Entonces, miren, obedece al comando, párese y póngalo a caminar. Tiene dolor localizado. Entonces, esta escala, esta parte se está muy bien establecida en veterinaria. Entonces, les dicen qué reflejos tienen que testear para darle un puntaje al animal. Entonces, ustedes van a tener ahí dolor localizable. Esto que les estoy diciendo no es cháchara, esto se les voy a preguntar en el parcial. ¿Listo? Porque si acaso, pues la gente que está distraída, ¿no? Entonces, si digamos, responde con extensión o no de las articulaciones, ahí está, o no tiene respuesta motora. Por ejemplo, esta señora sí tenía respuesta motora, pero era muy leve. Le vamos a colocar esta, que no tiene una respuesta motora. Tiene 4 puntos, por ende, cuando uno baja, dice que la escala de Glasgow sería 4, ¿listo? 4 puntos. ¿Vale? Cuando esa escala de Glasgow da 4 puntos, nos devolvemos y le colocamos, ¿tiene el estatus mental alterado? Sí. ¿Listo? Pues sí, ya tenemos que sí. Segunda cosa que evalúa el Quick SOFA, miren, frecuencia respiratoria. Entonces, si usted tiene un animal taquicárdico, taquipneico, que van a colocar, ustedes encontraron primero un animal comatoso, ¿listo? Un animal en obturación, un animal estuporoso. Depende del estatus que ustedes hayan visto en la escala de Glasgow, y ahorita la vemos. Vieron que aparte el animal estaba taquipneico, entonces ¿qué le van a colocar? Que sí, estaba taquipneico. Y recuerden, nosotros medimos presiones arteriales históricas en animales. Claro, claro, ya se mide. Pues el problema es que la mayoría de clínicas veterinarias no lo hacen. ¿Listo? Y miren que la presión arterial sistólica da mucha información. Si la presión arterial sistólica, ¿qué me dice la presión arterial sistólica? La presión de la sangre cuando el corazón termina su contracción en ambos ventrículos. ¿Listo? Si el animal está, póngale sentido a esto, si el animal está en shock y tiene una vasodilatación periférica, ¿cómo va a ser su presión? ¿Aumentada o disminuida? Disminuida. ¿Por qué? Porque está vasodilatada. Recuerden, tercera fase del shock oxionítrico, el oxionítrico genera vasodilatación y por ende eso va a producir hipotensión. Entonces, si el animal, aparte de todo, está hipotenso, ustedes le van a colocar que sí, está hipotenso. Por ende, tienen 3 puntos en el Quick SOFA. ¿Qué dice ya? Alto riesgo. Un score de 2 a 3 se asocia con un aumento de 3 a 14 la probabilidad de mortalidad intrahospitalaria. Se tiene que hacer evidencia, se tiene que realizar testeo de sangre por difusión orgánica, incluyendo toma de ácido láctico y calcular un score SOFA completo. ¿Por qué ácido láctico? Esa pregunta yo la hice en este pasado. ¿Por qué se tiene que medir ácido láctico en sangre? Sí, lactato. ¿Por qué se mide lactato en sangre? Porque cuando no hay oxígeno, la célula que está en necrosis produce glicólisis anaerobia y el resultado es ácido láctico. Entre más aumentado esté el ácido láctico, peor la necrosis, peor la hipoxia. ¿Listo? Entonces, seguiremos las instrucciones de lo que dicen acá. Vamos a hacer el SOFA completo. Entonces, acá dice, esta predice la mortalidad intrahospitalaria. Entonces, el primero, PA o 2, ¿qué significa? Exactamente, presión arterial de oxígeno. En un paciente con shock, ¿cómo va a estar? ¿Aumentada o disminuida? ¿Aumentada o disminuida? Disminuida, ¿no? Entonces vamos a colocar un valor cualquiera. 8. Segundo, FI2. ¿Qué es FI2?
fracción inspiratoria de oxígeno, o sea, la saturación. Ustedes han visto que cuando ustedes van al médico y a los animales también se les coloca un aparatico que mide la saturación de oxígeno. ¿Cómo va a estar saturando un animal en shock? Mal, ¿cierto? Entonces le vamos a colocar 89. ¿Listo? Ahora, 89, coloquemos el 93 para que no más lo matemos inmediatamente. Igual ya está muerto prácticamente. Ahora, siguiente score. ¿El animal requirió ser intubado o no? ¿Listo? O sea, si tiene ventilación mecánica, manual o no. Entonces a este animal le vamos a colocar que no. Siguiente, miren, ¿qué es esto? ¿Qué es platelets? Plaquetas. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la trombocitopenia es muy grave? Independientemente del paciente y la razón. Ahora, miren, el SOFA que mide si hay plaquetas disminuidas o no. Entonces dicen, más de 150.000 el score es 0, de 100 a 149.000 es 1, de 50 a 99 es 2, de 20 a 49 es 3 y menores a 20.000, entonces son 20.000, ¿no? 4. Normalmente uno siempre va a encontrar a un paciente con plaquetas un poco disminuidas o severamente disminuidas, digamos a ver 50 a 99. De nuevo, escala de Glasgow comatosa. Habíamos dicho que cuando se había sacado el animal, 4, por ende le vamos a colocar 4 puntos. Se mide bilirrubina. ¿Por qué? Sí, pero ¿por qué? ¿Qué estoy evaluando con la bilirrubina? ¿Qué otra? El hígado más que todo. ¿Quién produce la bilirrubina? El hígado. ¿Cómo se llama este score? ¿Cómo se llama el score? Sequential Organ. O sea, evaluación de falla orgánica secuencial. O sea, yo acá que estoy haciendo, intentando identificar si el paciente está en falla multiorgánica o no. ¿Listo? Entonces, cuando yo mido la bilirrubina, este paciente ¿qué estoy intentando evaluar? El hígado, la función hepática. Ahora, si esa bilirrubina se encuentra aumentada más del 12% de lo normal, pues ¿qué significa? Que el animal está con falla hepática. Ahora, presión arterial media, es el siguiente factor, presión arterial media. Esto normalmente no se hace administración de vasoactivos, normalmente dobutamina, epinefrina. Si el animal requirió al ingreso y al triage que les coloquen medicamentos vasoactivos, eso empeora el pronóstico. Esto lo vamos a colocar, que le tuvieron que colocar epinefrina. Y por último, la creatinina. ¿Qué medida la creatinina? Función renal. Entonces, vamos a hacer que esto aumente y vamos a dejar acá. ¿Qué dice? 17 puntos. O sea, que el score de SOFA inicial mayor a 12 tiene una predicción de un 95.2% de mortalidad intrahospitalaria. Entonces, ustedes hacen el SOFA de un animal y le sale este score, le haga bendición y le dicen de una vez al propietario: las probabilidades de muerte son prácticamente inminentes, y hay que decirlo. ¿Qué pasa si ustedes no hacen el SOFA? Y le dicen al propietario el pronóstico es reservado, porque nos encanta decir eso, ¿verdad? Decir es que el pronóstico es reservado. Cuando un veterinario dice que la mayoría de veces que el pronóstico es reservado es porque no tienen ni idea si está bien o no. ¿Vale? Entonces, si ustedes tienen esto, acá el pronóstico es de malo a pésimo, el animal está a punto de morirse. ¿Vale? Entonces, ¿qué les permite a ustedes este score? Poder saber qué es lo que tienen que hacer con el animal. En este caso, ¿yo qué haría? Eutanasia. Eutanasia, ¿lo vamos a dejar morir de un trombo que convulsione frente al propietario? O que entre en falla cardíaca y se muera, ¿no? ¿Cierto? ¿Ustedes qué harían? Chicos, si disminuimos esto y colocamos, digamos, 12, colocamos acá que la saturación es del 97, colocamos acá que las plaquetas están normales, colocamos acá que esto está normal, que el Glasgow está normal, que la bilirrubina está normal, de que tiene presión arterial igual un poquito disminuida, y que tiene la creatinina en rango, 3 puntos, mortalidad igual, miren la mortalidad igual, 33.3%. No significa que se va a salvar, no. Ustedes recuerden que un animal o una persona en shock que está en riesgo inminente de muerte. Pero tengan en cuenta que un animal en shock no es para relajarse, esto requiere cuidados clínicos inmediatos. La mortalidad no es bajita, ¿no? Y miren el score como es de bajo. ¿Vale? Ahora, ustedes que han hecho turnos en clínica, ¿se hace todo esto? ¿Debería hacerse? Debería hacerse. Profe, el score entre más bajo, Mejor pronóstico. En este, Glasgow entre más alto.
me disponía a leer esto, nadie lo leía. Entonces yo se los dejo a su disposición. Si a ustedes les gusta su carrera, les interesa la salud de los animales y quieren ser buenos veterinarios, se van a leer este artículo. Yo no lo voy a preguntar, ya me cansé de estar detrás de la gente. Si a ustedes les interesa esta vaina, si no, pues adelante. ¿Esto qué es? Es el tercer consenso internacional de la definición de sepsis y shock séptico. Esta se llama el sepsis 3. Esta que ustedes están viendo es el Journal de Medicina Interna, estadounidense. Y esto normalmente también está desde el 1980, el primer sepsis 1, 2001 sepsis 1 la actualización, 2010 sepsis 2, 2021 sepsis 3. Y ahorita en estos años, el próximo, el siguiente es el sepsis 4. Todos los expertos urgenciólogos, todos los expertos de cuidados intensivos, de médicos humanos se reúnen, hacen un análisis, un metaanálisis de todo lo que hay en información de sepsis en este momento, miran qué definiciones están obsoletas, qué definiciones son apropiadas y sacan un nuevo comentario al respecto de eso. Que recuerden que el 60% de las personas o animales que ingresan a unidad de cuidados intensivos mueren de ¿qué? De sepsis. ¿Listo? Esto es algo supremamente importante. Si ustedes miran este artículo, es bastante extenso, pero es muy interesante. Si miramos, dice, ¿qué es sepsis? Síndrome fisiológico patológico de normalidad bioquímica inducida por una infección, que no sé qué, bla, bla, bla. Les dicen, ¿qué es SIRS? Entonces van a notar lo siguiente. ¿Cómo reconozco a un animal en SIRS? O sea, en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Ahí están los parámetros. Pero, se los voy a dictar. Primero, que tenga hipotermia. Que tenga SIRS o esté en SIRS, te cruzamos con SIRS. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Primero, hipotermia o fiebre. Segundo, taquicardia. Tercero, taquipnea. O presiones arteriales de dióxido de carbono disminuidas. ¿Por qué? ¿Por qué presiones arteriales de dióxido de carbono disminuidas? ¿Qué hace la adrenalina? ¿Qué hace un paciente que está en SIRS? No, respiratorio. Por dilatación todo el tiempo va a estar hiperventilando, por ende el dióxido de carbono como va a estar abajo. Es un indicativo de que está en SIRS. Entonces, de nuevo, taquicardia, fiebre o hipotermia, y el otro es ya, disminución de la presión arterial de dióxido de carbono. ¿Cómo se pueden sacar esos valores? Esos son gases sanguíneos, gases arteriales. Entonces se conecta a la máquina y te bota toda la información. Te bota concentración de calcio, sodio, potasio, todo lo que a ustedes no les gusta, los desbalances electrolíticos. Que lo que pasa es que los desbalances electrolíticos en sepsis ahora es lo que más se enfoca. Un paciente que digamos está estable pero que tiene hipernatremia, o sea que tiene mucho más sodio, un paciente que tiene más riesgo de empeorarse. Un paciente que está hipocalémico o que tiene menos potasio va a ser un paciente que puede hacer una arritmia o un paro cardiorrespiratorio. Eso está en todo este artículo. ¿Qué hace cada ion y cómo se maneja? Es larguísimo, larguísimo. Este artículo es muy largo. Ustedes se lo leen, van a tener una ventaja con el resto de veterinarios, porque la mayoría de veterinarios no saben diagnosticar esta vaina. Se lo aseguro. Porque lo he visto. Lo he visto en el instituto, lo he visto con colegas míos, lo he visto, uno les dice, ese paciente está en sepsis, y lo miraron, no, ¿cómo así? Si no tenía ninguna infección. Voy, abro el pulmón, tremendo absceso. Después yo le digo, mira lo que encontré, un absceso. Y no le creo. En el instituto uno hace como un mes y medio, de un
un perrito estaba taquicárdico, hipotérmico, frecuencia respiratoria aumentada y estaba letárgico. Yo apenas vi ese animal, yo dije, este animal está séptico. Y todo el mundo fue como, ¿será? ¿Sí? No sé qué. ¿Qué pasó? Lo llevaron a la Nacional porque pues no lo hago yo. En la Nacional identificaron todos los vasos sanguíneos del cuerpo llenos de trombosis. Y adicionalmente a eso, todos los órganos del cuerpo llenos de bacterias. ¿De qué murió? Entonces yo les enseño esto, es para que a ustedes no les pase lo que les pasa a otros veterinarios, de que no le prestan atención a esta vaina. Siguiente, leucocitosis o leucopenia. Leucocitosis o leucopenia. O que haya presencia de bandas. Las bandas son neutrófilos inmaduros. Bandas son neutrófilos inmaduros. Chicos, de nuevo, a ustedes llega un paciente taquicárdico, taquipneico, hipotérmico. Se tienen que cumplir 3 de 5 para ya determinar que sí. Listo, ustedes determinaron que el paciente tiene SIRS, pero aparte de tener SIRS, ustedes vieron que el animal tenía una pododermatitis purulenta, o sea que tiene pus en las manos. Ahí ya tienen una fuente de infección positiva. Por ende, este presente ya no está en SIRS, ahora está en ¿qué? Sepsis. ¿Listo? Entonces, para ustedes por diagnosticar sepsis de manera rápida, es 3 de 5 criterios de SIRS más una infección fácilmente comprobable. De nuevo, si ustedes tienen un animal que tiene un absceso acá en la cavidad oral y presenta todo esto, el paciente en que está en sepsis. ¿Qué tienen que hacer? Antibiótico de amplio espectro, una cantidad de cosas, vasoactivos, fluidoterapia, antioxidantes, antiinflamatorios, transfusión sanguínea. Bueno, es un tratamiento supremamente largo y excesivo. ¿Sí o no es? Es necesario. ¿De qué creen que se murió esta señora? Séptica, porque estaba ictérica, porque el hígado está fallando, está fallando multiorgánica, porque estaba respirando de esa manera, que hace daño alveolar difuso, el pulmón está lleno de líquido, la persona está disneica. Es muy fácil reconocer eso si no conoce que está diagnosticando. Entonces, por eso todo esto que les estoy mostrando, espero que no se quede solamente en un parcial. Entonces, créanme que si a veces alguno de ustedes los he regañado porque no me prestan atención en eso, es porque esto no es para la materia, eso es para ustedes. Y eso es lo que va a marcar la diferencia de que sea un buen o mal veterinario. Y yo normalmente con los malos veterinarios no me entiendo muy bien. Y son los que dicen, es que ese patólogo dijo tal cosa, que patólogo dijo tal otra, pues aprenda a trabajar bien entonces. ¿Qué hacemos? Miren todos los que hice acá, conceptos de sepsis, definición de falla multiorgánica, y esto es lo mismo, está abierto en esta pestaña, es lo mismo, es el SOFA, dice score de sepsis ahora, es lo mismo, score 0, 1, 2, 3, depende de lo que estén observando. Si ustedes evidencian en la parte izquierda, acá dice presión arterial de oxígeno, acá bien arriba y al lado del mouse, presión arterial de oxígeno y saturación. Segundo, las plaquetas, de nuevo siguen plaquetas, siguen que no es mentira, que todo el mundo tiene plaquetas. El día de mañana, si ustedes reciben un cuadro reumático y tienen trombocitopenia, ¿qué tienen que hacer? ¿Entrar en pánico y dar círculos? No, mira qué pasó. Pero no pueden decir, no, el paciente no tiene nada. Así el resto de cosas estén bien, si está trombocitopénico, algo está pasando. Y algo grave. ¿Vale? Que por favor, no crean eso. ¿Qué causas leves, entre comillas? Un sangrado activo. ¿Un sangrado activo puede matar a un animal, a una persona? Claro, claro. Si ustedes se toman, sobre todo ustedes chicas, si tienen problemas endocrinos, se toman un cuadro reumático, sus plaquetas salen abajo, lo más probable es que tengan una pérdida de sangre en algún lado. Segundo o tercer compartimiento. Las mujeres sufren mucho de pérdida de sangre por la menstruación. Y eso es uno de los principales síntomas. Se pueden volver anémicas, después les empiezan a dar síncopes, y esa síncope le da daño cerebral, y ahí
Entonces eso hay que cuidarlo. Siguiente, miren, bilirrubina, presión arterial media, cardiovascular, sistema nervioso, miren, la escala de Glasgow, la creatinina y esto, que es la cantidad de orina que sale. ¿Esto cómo se mide? Eso se mide con Barcelona. Yo espero que el próximo semestre, cuando ustedes vean patología clínica, de nuevo, que no se quede para pasar la materia. Ustedes van a atender animales vivos. Si yo me equivoco en un diseño de un edificio, listo, lo borro. Si yo me equivoqué diagnosticando sepsis, ¿qué hago? Mato a un animal. Esa es la diferencia. ¿Ves por qué estoy tan cansón cuando califico? Es por eso. Si yo entrara a patología clínica, así sería un rajadero en esa universidad. Pero no me la soltan. No me la soltan. Porque si los casos clínicos que yo les coloco acá les parecen difíciles, pues los de patología clínica son bonitos, chéveres. Por último, miren, tenemos acá, ¿qué le vamos a colocar al perrito? ¿Hipotérmico o fiebre? Listo, fiebre. Entonces le van a decir ustedes que sí. Frecuencia respiratoria, perdón, cardíaca, ¿aumentada o no? Sí. Listo, sí. ¿Respiratoria aumentada? Sí. ¿Tiene bandas o tiene leucocitosis? ¿O tiene leucopenia? ¿No? Digamos que sí o que no. ¿Que sí? ¿Tiene una sospecha o una fuente de infección comprobable? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué les dice a ustedes inmediatamente debajo de la página? Este paciente cumple los criterios para un síndrome de disfunción multiorgánica. Siga las guías de sepsis que normalmente incluyen resucitación con fluidoterapia agresiva, o sea, resucitación hipertónica, de manera temprana, antibióticos de amplio espectro de manera temprana, consulta con cuidados intensivos, intensive care unit, evaluación de la presión cardiovascular y ocasionalmente a veces utilizar vasopresores y una transfusión sanguínea. O sea que ese paciente está que muere. Y miren, ¿cuánto les toma hacer eso? 10 minutos. Y pueden ustedes estar salvando un paciente. Sí. Pero para eso hay alguna página o algo, o ya es más criterio de nosotros. O sea que cuando ustedes colocan las comillas en un buscador es que tienen que incluir esa palabra, ¿no? Por si acaso. Entonces ustedes, digamos, ustedes buscan algo de scale y necesitan que salga la palabra, le colocan esas comillas y vuelven a buscar. ¿Tienen que, no les han enseñado los conectores booleanos? AND, OR, NOT, pues para filtrar, pero es que no saben buscar. No, yo sé defenderme, yo no sé la perfección inglés. ¿Qué es? Muy fácilmente. Está aumentando, está llorando, está gimiendo, está gritando. Y le hace un score de 0 a 3. Atención, te ignora, que normalmente los animales lo tienden a ignorar cuando uno está ahí, empieza a mirar a todo lado, se está lamiendo o está mordiéndose. Ansiedad desespero. Normalmente eso puede pasar cuando los animales están con mucho dolor. La movilidad, si está normal, si está cojo, si no se mueve, si está totalmente, si está, ¿cómo se llama? Tieso, gracias. Y si no se mueve. Y si tú lo tocas, no hace nada. Si cuando lo tocas, voltea a mirar. Si cuando lo tocas, salta. Si cuando lo tocas, te muerdes y te intenta atacar. Y el cuarto es que te muerde. Entonces ahí haces un score de manera muy rápida. Eso es modificado para perros. Para equinos es con los nervios espinales, nervios paracraniales y
reflejos periféricos. Y para gatos es la posición de la cara. Y eso tú haces un score y con eso puedes decir si el paciente está en shock o no. Es muy rápido de hacer. Eso es muy rápido de hacer. Cosa que casi nadie hace. ¿Les enseñan la expresión? No. A veces ni siquiera los mismos clínicos aplican ese tipo de cosas. Todo el mundo, todos los clínicos dicen, ah, sí, yo no sé qué, fluoximia y unillo, no sé qué. ¿Dónde está lo que hay detrás de todas estas patologías? ¿Listo? ¿Claro está ahí? Se le fue. Se puede. Sí, problema. ¿Por qué no pones fechas? Uy, Ángel, qué huele. ¿Qué pasa? Entonces, Qué bonito. Me respeto más, por favor. ya que no me gusta corregir ortografía. Uy, no, pero ahí sí se queda. Así como se viene ese trabajo de la infección. Wow. El primero que Este libro que deben conocer o deberían tener todos en su biblioteca de libros. Ese libro que ustedes están observando es la ética, es el libro de la medicina interna. Esta es la Biblia de la medicina interna de pequeños animales, de la ética. Si alguno se acuerda y escribe en el grupo, yo la mando. No hay problema. Este no es formato PDF, ese PUB tiene que descargar una aplicación adicional para poder leerlo. Sin embargo, acá, mira lo que dice ahí, es un animal más que, o sea, la escala para mirar, es la escala de clase modificada para pequeños animales. Entonces tú miras, un score, actividad motora, dice allá, marcha normal, reflejos espinales normales, 6.6, las 6 puntos animales. Segundo, hemiparesia, tetraparesia, 5 puntos, recumbencia, o sea, que no se para, y inminente en rigidez del extensor intermitente. Entonces tú te haces el examen y todo el tiempo estás. ¿Vale? Y ahí mira, todos los que están, recumbencia, hipotonía de músculos, depresión, ausencia de reflejos espinales, le das un punto. Segundo, reflejos de los paraestomenios, o sea, el tronco encefálico, y ahí miras todo lo que tiene. Y digamos, no responsivo, tiene midriasis, es bilateral y que tiene ausencia de reflejos oculocefálicos. Significa, tú tienes un animal, le haces así, no reacciona. Tú le miras las pupilas, están totalmente dilatadas. Le colocas una luz y la pupila no se cierra. ¿Eso qué es? ¿Está muerto? Solo por uno, lo sumas y si te da menor a 10, si no estoy mal, ahorita miramos bien en el libro, ya puedes decir que el animal está letárgico verdaderamente o está en obturación verdaderamente. O sea, esto es de manera objetiva. No es esto de obturación letárgica, no es que ustedes ven al paciente ahí, yo creo que está letárgico, no, eso debe ser letárgico. Y eso como lo hacen con la escala de clase. Eso es donde está en la ética. El de potros donde está y el de bovinos donde está, en el Ashanino internamente. Son los libros que deberían compartir. ¿Vale? Todo eso está. El sepsis score para caballos grandes está. El sepsis score para potros también está. ¿Listo? Todo está acá. Yo les traje eso y les mostré eso para que ustedes puedan ver y puedan tener unas herramientas para poder diagnosticar.